Bueno, bienvenidos a una nueva cita con el ciclismo. Recordamos en esta 51 edición ya de este trofeo Joaquín Barceló, aquí en Sachs, a menos que pasando ya el medio siglo. Aquí cuando vemos imágenes de la salida neutralizada. Y recordamos ese, de momento, tradicional recorrido entre Sachs, Salinas, Monóvar y Elda, con ese alto de la Torreta y esas subidas dirección Salinas. Y hoy, como veremos, protagonista el viento. Recordamos en esa 50 edición del trofeo Joaquín Barceló en el 2013, con esa victoria a cargo del corredor de Castillo de Honda, Vicent Martínez, por delante de Héctor Carretero, compañero de equipo, y tercero Isaac Cantón del Fenavín. Sí, por lo tanto, este trofeo Joaquín Barceló que daba inicio a esta tercera Copa Alicante Junior, Gran Premio G-Sport. Todo un éxito y que va evolucionando y mejorando año tras año. Y en esta ocasión con 8 puntuables en este 2014. Ahí cuando vemos imágenes de la salida oficial de la prueba, antes de llegar a Sachs. Recordamos había que pasar Sachs y esa primera meta volante. Y vamos con las entrevistas con el ganador del año 2013, Josep Antoni Martínez, juguin el major de campionat autonòmic, i li preguntem avui com té la carrera, si és el mateix que l'any passat. Home, és una carrera que, igual que l'any passat, tinc aquestes aspiracions a que és un terreno que se m'adapta molt bé, una carrera que m'agrada, i en l'experiència de l'any passat, i si no passa res, que la tàctica de l'equip, els demés companys, si esto bé, pues esperem tornar a guanyar, o algun company o el que siga, agarrar algo. La clau està ahí en l'entrada al Poble, no? Sí, és una entrada molt complicada en les dues rotondes i la curva és perillosa. L'any passat va haver bac, jo l'any passat vaig així beneficiar, però és perillós perquè podria haver així també perjudicat, o sigui que n'hi ha que anar amb cuidado, ben col·locat i... Molt bé. Molt bé, i per demà ja va abordar-ho, demà ja no té res que veure amb avui. Home, no, demà és una carrera diferent, és més dura, té dos ports, i ahí sí que ja és un poc més les forces de cada un, més individual, a l'hora de fer la selecció, pues, estar davant, i crec que els companys estaran perquè tenim bon equip i estem forts. Molt bé, però gràcies i molta sort. Vale, gràcies. Hola, nene. Sí. Bueno, en Moratos tenim a Carlos Martín, el guanyador de la Copa Alacant del 2013, i avui li preguntem, estem aquí en Sachs, en el trofeo Joaquín Barceló. Bueno, què te pareix el recorregut comparat amb l'any passat, en el dia que fa? Pues que avui s'ha mogut un poc més d'aire que l'any passat i a veure més equipos com es porten avui. Què te pareix l'entrada que tenim al Poble? Ahí està la clau? Sí, jo crec que sí, jo crec que s'arribarà a l'esprint, perquè l'esprint és llarguet i serà per sprinters. Bueno, ahí tenint en compte l'aire que fa, sabeu que teniu d'Elda aquí a Sachs, teniu l'aire per l'esquerra, entonces vol dir que és labor d'equipo lo que tu creus, que serà la clau avui. Sí, la qüestió és intentar organitzar el equipo i tirar cap avant. I per demà, que una carrera que no té res que veure avui, no? No té res que veure, és totalment el contrari. Demà és totalment muntanya, cap a dalt i cada una lo que puga. I la carresqueta, que ja l'has provat i ahí, perquè fa molts anys que no se puja una carrera júnior a la carresqueta i una novetat. Sí, m'agrada més perquè com la tinc bastant vista, que sí que ha anat unes quantes voltes, millor. Perfecte. Bueno, ya hemos escuchado la opinión de los vencedores del año pasado, de Carlos Martín, vencedor en la general de esa Copa Alicante 2014, y de Vicent Martínez, el ganador aquí en la edición pasada de este trofeo Joaquín Barceló, ahí haciendo mención a la prueba que se iba a disputar en Ibi. Al día siguiente, recordamos, con esos saltos de Benifallim y de la Carresqueta. Ahora vamos paso por paso con lo que ha sido la carrera. Recordamos, primera meta volante situada prácticamente en el kilómetro 2 de carrera, entre el 2 y el 3 de carrera, situada esa primera meta volante, dirección Salinas. Ahí cuando vemos imágenes de la disputa de esta primera meta volante. Ahí tenemos por delante Gómez y Mansur, el corredor del Jiménez Ganga y del Metal Loop. Ahí por ese orden, ahí tercero
el corredor, se colaba ahí el corredor del Castillo de Honda, Miguel Faust. Por lo tanto, tenemos ahí a Alejandro Gómez que pasaba a encabezar momentáneamente, prácticamente nada más empezar la prueba, la clasificación de las metas volantes. Ahí vemos repetida ese pequeño sprint ganado por el Pistar del Jiménez Ganga, Alejandro Gómez. Recordamos, aquí daba inicio prácticamente esa pequeña subida que nos separaba de Salinas, de la localidad de Salinas. Recordamos el viento, aunque aquí ahora no se aprecia. Ahí veremos más adelante como si podía influir en el resultado de la carrera. Ahí tenemos con la inercia de la meta volante Faust y Gómez, unos metros por delante del pelotón. Y recordamos, hoy contábamos con la participación de un amplio elenco de equipos. Teníamos ahí al Gandía Terra y Mar, Jiménez Ganga Primoti, Castillo de Honda, Kobe San Josep, el Offerbikes.es Metal Loop, Benicassim Me Gusta, el STEC Meliá Alicante, el Fenavin, Criado y López, el Ergo Sport. Pues en la categoría sub-23 teníamos a los corredores del Metal Loop. Así que teníamos en línea de salida unos 145 corredores. Ahí tenemos a Gil y Pagán en esta rampa, pasando por el paso inferior del AVE, dirección Salinas, ya con el viento pegando frontalmente a los corredores. Y recordando un poquito que la temporada daba inicio, recordamos temporada junior, que daba inicio con ese segundo trofeo Víctor Cabedo el pasado 1 de marzo, ahí con la victoria para los hombres de la Fundación Contador, y victoria de Miguel Ángel por delante de su compañero de equipo Fernando Barceló. Tercero el corredor del Castillo de Honda, Pere Casas Novas. Y también recordamos el pasado 8 de marzo, recordamos esa victoria en ese Gran Premio Villarreal. Para el Junior también esa contrarreloj por equipos, para los Junior del equipo Flex, Fundación Alberto Contador, por delante los hombres del Castillo de Honda y del Jiménez Ganga. Ahí cuando continuamos viendo imágenes de la cabeza de carrera, ahí rodando bastante rápido, ahora coronando, buscando esa pequeña bajada que nos iba a llevar prácticamente hasta la población de Salinas. Ahí como vemos en los rótulos, pelotón compacto. Y recordando un poquito lo que iba a ser este calendario de 8 puntuables. Recordamos hoy aquí, en este 26 de abril, se daba inicio a esta Copa Alicante. Al día siguiente lo podemos ver también por el canal YouTube, esa prueba de Ibi con los saltos de Benifallim y Carrasqueta. Ahí la semana próximo 3 de mayo en Castalla, a cargo del Club Ciclista Castalla. 8 de junio en Novelda, a cargo de la Unión Ciclista Novelda. 26 de julio Cocentaina. 29 de julio en Almoradí. 29 de agosto a cargo del Club Ciclista Elda. Y cerrará esta Copa Alicante Junior el próximo 20 de septiembre a cargo del Club Ciclista Ibense en Ibi. Por lo tanto, 8 puntuables en esta más que interesante Copa Alicante Junior 2014. Ahí cuando vemos imágenes en la parte trasera del pelotón, se habían producido algunas caídas. Recordamos, tomaban la salida 145 unidades.
Ahí vemos con ese dorsal 62 a José Sanz del Cove Sant Josep. Aquí en esta pequeña bajada, ahí vemos a Salinas al fondo, la localidad de Salinas. Recordamos, cada una de las vueltas aproximadamente de unos 39 kilómetros, por lo tanto la prueba iba a estar aproximadamente sobre los 80 de recorrido. Y como decíamos, el viento aquí justo donde nos encontramos ahora prácticamente frontal. Ahí vemos también con ese dorsal 137 a José Hernández de Criado y López. Recordamos equipos de fuera de la comunidad que se desplazaban aquí, como lo eran el Fenavim, el Criado y López y el Ergo Sport. Ahí recordando un poquito, recordamos que esta Copa Alicante se rige justamente por el mismo reglamento, prácticamente idéntico, por el que se rige la Challenge de la Comunidad Valenciana, a diferencia de que aquí puntúan todos los corredores, incluidos los de fuera de la comunidad. Es la única diferencia con la Challenge. Por lo tanto, puntúan los 40 primeros, los 10 primeros equipos, y esa puntuación de montaña y metavolantes en orden descendente: 12, 10, 8, 6, 4 y 2 puntos. Esa es la puntuación que se iba a aplicar en cada una de las pruebas de esta Copa Alicante. Ahí tenemos entrada a Salinas, ahí por esta parte de la rotonda, por la parte izquierda. Y recordamos, próximo paso puntuable, en este caso de montaña. Todavía nos faltan unos 20 kilómetros, aproximadamente 18 o 20 kilómetros para llegar a ese alto de la Torreta, que había que afrontar en 2 ocasiones. Ahí ya pasando el casco urbano de Salinas. Aquí nos quedaría aproximadamente un centenar de corredores, tal vez un poquito por encima. Recordamos de los 145 que tomaban la salida. Ahí cerrando el pelotón, José Hernández del Criado y López, ahí con ese dorsal 137. Y recordamos también próximas citas de los juniors. Recordamos inicio de la Challenge en Pinedo, en ese memorial Manuel González, a cargo de la Peña Ciclista Pinedo. Recordamos el próximo 10 de mayo, al día siguiente, 11 de mayo, ese memorial Samuel Llorca en Denia. Pasamos al 18 de mayo en Genovés, ese trofeo San Pascual. 31 de mayo, trofeo Gueras de San Juan en Xavia. Hay como novedad en esta prueba de Javea ese interesante final en alto. Recordamos, va a finalizar en el Alto del Mongo, así que tenemos una interesante jornada ahí en Javea el próximo 31 de mayo. Se nos había dicho que se había adelantado al 24 de mayo, pues hay que estar atentos a los posibles cambios en el calendario. De ahí pasamos al 14 de junio en Algemesí, en ese Gran Premio Ayuntamiento Algemesí, y lo cerrará, como viene siendo habitual estos últimos años, esa Vuelta Ciclista Campo Robles en Valencia
el próximo 21 de agosto. Ahí cuando vemos con ese dorsal 11 a Ferran Martínez del Gandía Terra y Mar, ahí justo intercalado, ahí se nos forma un terceto con Alejandro Gómez, Javier Fuentes y Óscar Gómez. Ahí al fondo vemos, parece ser otro terceto. Ahí vemos las primeras unidades del pelotón ya echándose encima de este terceto. Ahí en este caso el corredor del Cove Sant Josep, Óscar Gómez. Y vuelta a empezar. Pelotón compacto. Aquí el viento proveniente un poquito de la derecha. Y esa ha sido la tónica de esta primera media vuelta. Ahí nos parece ver a Carlos Martín, el corredor del Jiménez Ganga. En efecto, con ese dorsal 20. Carlos Martín. Ahí tenemos a Constantino Jaén. Paso a su rueda. Aquí se les une Manuel Castilla, corredor del Ergo Sport. Ahí tenemos a Manuel Castilla. Ya tenemos el viento, esas nubes que adelantan ese fuerte viento ahí proveniente de la derecha. Este terreno que picaba un poquito hacia arriba. Ahí se queda un poquito cortado Manuel Castilla. Ahí por lo tanto delante se queda Martín y Jaén. Pero como vamos a ver, ahí vamos a tener el pelotón muy cerca. Ahí tenemos a Carlos Martín. Y como vemos el terreno, a pesar de estar en abril, recordamos esa tenaz sequía que estamos sufriendo aquí en el sureste, cuando prácticamente todos los embalses de España están por encima del 90%. Y prácticamente tenemos una sequía récord de los últimos 80 años, que no había llovido tan poco. Ahí tenemos primeras unidades del pelotón. Ahí, si no nos equivocamos, ya una vez absorbidos Carlos Martín y Jaén. Vemos ese pelotón tirándose por la parte izquierda. Repetimos aquí rondando los 100 corredores, un poquito por encima de los 100 corredores. Y vemos la parte de atrás como ya tirando cuneta, el viento proveniente de la derecha. Ahí con ese dorsal 13, Carlos Arenas del Jiménez Ganga. Recordamos, vamos dirección al cruce del Salinas Mañá. Ahí hemos visto fugazmente a José Alberto Yebra. En principio parece que se había quedado cortado por una anterior caída que había sufrido el pelotón hace unos pocos kilómetros. En efecto, ahí vemos al hombre del Criado y López. Ahí con un compañero de equipo, José Hernández, ese dorsal 137. Ahí el pelotón buscando ese cruce.
Hay más unidades. Ya adelantamos la secuencia. Ya una vez pasado, repetimos ese cruce del Mañá. Ya con el aire a favor y con el velocímetro por encima de 60 km por hora. Ahí nos ha parecido ver a Jaume Sureda conduciendo el pelotón, ahí ocupando esa parte derecha de la carretera. Hay hombres del Gandía, Ganga, Offerbikes, perdón. Ahí tenemos a Gomis, Castelló. Ahí de momento pelotón compacto. A la espera todavía de que se abra la caja de los truenos. Ahí prácticamente moviendo todo el desarrollo. Ahí nos apareció con ese dorsal 36 a Casas Novas, Pere Casas Novas. Ahí tenemos a Isaac Antón, los hombres del Castillo de Honda, muy activos. Ahí tenemos a Cantón, a su rueda Casas Novas. Ahí tenemos el velocímetro por encima de los 70 km por hora. Hay terreno fácil y prácticamente aquí en descenso es difícil sacar unos metros. Ahí se les une ese dorsal 76 de Iván Lara, como vemos en los rótulos. Ahí vemos la inercia del pelotón. Ahí ya rondando los 80 km por hora. Ahí nos había pasado David Lucas, el corredor de Gandía. Vemos esa rapidísima bajada en esta zona empinada, saliendo dirección de Monóvar a Pinoso. Ahora adelantando un poquito más la secuencia. Y vemos los hombres del Castillo de Honda que no pierden la atención en las primeras posiciones del pelotón. Siempre intentando más que se mantenga un ritmo alto. Ahí vemos con ese viento a favor. Recordamos hoy con rachas, alguna racha por encima de los 50 e incluso 60 km por hora. Ahí con esa rotonda con precaución. Ahí recordamos el año pasado, en la 50 edición, la montaña fue a parar a manos de Héctor Carretero por delante de Jorge Mirambel. Y las metas volantes, recordamos con la participación del equipo ruso del Locos Things, fue a parar a manos de Dimitri Ragozin por delante de Raúl Marco y José Ginares. Y recordamos esa clasificación por equipos en el 2013 con esa victoria del Castillo de Honda por delante del Jiménez Ganga y el Infinobras. Llegamos a la cola del pelotón. Hombres del Fenavin, Benicassim, del Ergosport. Repetimos aquí ya con el pelotón mermado, rondando el centenar de corredores. Ahí vemos nuevos intentos ahí al fondo. Ahí vemos un squad
kilómetro 5 unidades, 4 unidades por delante. Ahí se trata, como vemos en los rótulos, de Francisco José Castelló, del Gandía Terra y Mar, Gerardo Atencio, del Jiménez Ganga. Ahí con ese dorsal 35, Joan Jiménez, del Castillo de Honda, y Cristian Martínez. Ya tenemos adelantando secuencia, y una vez siendo absorbidos ya entramos en esta recta que nos separa, esta doble vía que nos separa Monóvar de Elda. Ahí en el viento se puede apreciar el detalle en esos pinos, como pega con fuerza. Ahí pues siempre recomendamos ver estas imágenes en alta definición. Ahí se aprecia perfectamente el viento proveniente de la izquierda, y como decíamos, los hombres del Castillo de Honda que no dejan que decrezca el ritmo. Ahí nos parece ver, acompañado, si nos equivocamos, 102 al 125 nos ha parecido ver, de Omar Barahona, del Fenabim. Ahí se produce un pequeño corte, microcorte, ahí apenas 50 metros sobre el pelotón. Ahí podemos ver con ese dorsal 133 a Carrillo, el dorsal 38 de Cantón. Ahí ese maillot de campeón autonómico de Vicente Martínez. Hay otras 2 unidades que saltan del pelotón. Ahí nos ha parecido ver a Gómez y a Buendía. En efecto, Gómez y Buendía. Y se acercan ahí a ese grupito de 7-8 corredores. Repetimos, ya nos encontramos en una zona con el viento frontal y proveniente de la izquierda. Por eso ahí tenemos al pelotón ocupando ese margen derecho. Y atentos, porque a partir de ahora prácticamente vamos a tener esa zona de ascenso hasta llegar al Alto de la Torreta, que ya ha sido testigo este año de una prueba de la Interclub Vinalopó. Hay otros 2 hombres, uno del Castillo de Honda con ese dorsal 43 de Jaén, y ese dorsal 87 de Rafael Cabo. Nos ha parecido ver, 67 de Rubén Montoya, Rubén Montoya. En efecto, el nombre del Lofer Bikes Metal Loop. Ahí vemos el grupo, este pequeño corte ocupando el margen derecho. Ahí nos parece ver, no lo he podido ver bien, el dorsal 38 de Cantón. Y ahí tenemos ese fuerte arreón en estos últimos par de kilómetros, cómo se tensa la cuerda. Prácticamente el pelotón ocupando ese margen derecho. Bonita imagen. Y ahora cuando vamos a dar inicio a esa subida dirección el Hospital de Elda. Ahí con algún tramo, como vamos a ver justo al doblar aquí a la derecha, cercano al 10-11%. Ahí vemos ese fuerte arreón por parte de los hombres del Castillo de Honda, en este caso Isaac Cantón, ahí con su compañero de equipo Jaume Sureda, ahí tenemos a Rubén Montoya ahí ocupando esas primeras posiciones en este repecho. Repetimos ahora donde nos encontramos, cercano al 10%. Ahí el pelotón que se vuelve a ensanchar, ahora justamente con el viento completamente de cara.
Bueno, y retrocediendo un poquito en el tiempo, recordamos en el 2012 esa victoria para Ernel Sor, el hombre del Grupo Deportivo Paco López, por delante de Adrián Rodríguez del Jiménez Ganga, y tercero sería allí Cristian Torres del Castillo de Honda, recordamos en el 2012. Bueno, y recordando un poquito lo que han sido estas dos primeras ediciones de la Copa Alicante, recordamos en el 2012 victoria en la general para Raúl Bosch, el corredor del Castillo de Honda, por delante de Juan José Tamayo del Infinobras Valencia Terra y Mar. Tercero en la general era David León del Cove San Josep. Recordamos en esa primera edición de esa Copa Alicante Junior 2012. Y en el 2013, recordamos el año pasado, esa victoria de Carlos Martín del Jiménez Ganga por delante de Miguel Juan del Infinobras. Y tercero, Felipe Ors, también del mismo equipo. Ese era el podio de estas dos primeras ediciones de la Copa Alicante Junior. Y atención a ese fuerte ritmo que han impuesto los hombres del Castillo de Honda prácticamente de ahí desde que finalizara el descenso en Monóvar. Ahí tenemos la composición de los dorsales del equipo de Castillo de Honda, con Sureda, Martínez, Catalán, Jiménez, Casasnovas, Santos, Cantón, Orengo, Pons, Cañellas, Casanovas, Jaén, Escribá, Javier Fuentes, Nicolau, y cerrando ese dorsal 47, Miguel Faus. Por lo tanto, de momento, excelente labor por parte de los hombres del Castillo de Honda. Y ahí tenemos cuando da inicio prácticamente este Alto de la Torreta de tercera categoría. Recordamos ahí a pie del Hospital de Elda, el Hospital General de Elda. Ahí tenemos esa rápida ascensión por parte de los hombres del Castillo de Honda. Ahí hemos visto a Miguel Faus con ese dorsal 47, el propio Vicente Martínez haciendo esa equipación de campeón autonómico. Ya tenemos primera de las ascensiones. Recordamos la próxima, ahí cuando vemos el numerosísimo público que se daba cita en las rampas de la Torreta. Y decíamos, en este primer paso de dos, recordamos el siguiente, prácticamente cara a meta. Aquí en esta curva cerrada. Repetimos, aquí rondando el centenar de corredores. Ahí conduciendo Miguel Faus. Ahí tenemos esta bonita imagen. Esta rampa rondando el 6-7%. Ahí nos parece ver a Otto Schaffer. Esa equipación naranja. Ahí las motos enlace imprescindibles. Ahí tenemos los hombres del Castillo de Honda intentando lanzar la carrera. Aquí a menos de 500 metros de coronar. Y ahí el que movería ficha. Ahí tenemos a Rubén Montoya, el hombre del Offerbikes Metal Loop. Ahí lo tenemos. Al rapidísimo corredor del equipo de Paco López. Ahí tenemos a Rubén Montoya con esa equipación del Offerbikes. Ahí tenemos pasando en primer lugar. Ahí segundo sería Cañellas. Y tercero el hombre del S-Tech, Alejandro Martínez. Ahora cuando lo vemos repetido. Y ahora vamos
esa situación de carrera. Primer paso por el alto de la torreta. Recordamos, el próximo sería algo más decisivo, ya prácticamente dirección meta. Aquí tenemos el descenso, un rápido descenso de poco más de 1 kilómetro. Ahí tenemos con ese dorsal 38 nos ha parecido ver a Isaac Antón, no, 32, perdón, de Jaume Sureda. Ahí lo vemos en los rótulos. Sureda, Vicent Martínez y José Félix Parra, el hombre del equipo Flex, Fundación Contador. Ahí a punto de entrar con ese dorsal 3, el hombre del Gandía Terra y Mar, David Lucas. Y ese pequeño corte, aquí el pelotón que se cortaba en 3 trozos. Curiosamente en el descenso, recordamos ahora el viento proveniente un poquito de la izquierda. Aquí primer grupo de unas 5 unidades. Ahí con ese dorsal 157 nos ha parecido ver a Salva Fruixa. Ahí se incorporan otras 2 unidades. Aquí otro grupito de 10. Ahí con el propio Rubén Montoya. Ahí Miguel Juan. Ahí hombres del STEC. Ahí nos parece ver Joan Bou. Y vemos el grueso del pelotón. Ahí un poquito por detrás, unos 10-15 segundos por detrás de ese grupo que hemos visto. Y aquí tenemos la composición del primero de los grupos. Ahí que contaba con escasa ventaja. Lucas, Martínez, Ureda, Vicent Martínez, Casasnovas, Jaén, Gómez, Mas, Moreno, Calatayud, Parra y Lozano. Ahora vemos ahí la falta de entendimiento. Ahí tenemos con ese dorsal 66 a José Mas, el nombre del equipo Offerbikes, esa equipación azul celeste. Ahí tenemos esta larga recta que separa el alto de la torreta de la localidad de Sacs. Pues en esta zona que el viento no pegaba con tanta intensidad. Vemos el grueso del pelotón ahí al fondo. Ahí un poco reducido. Ahí nos parece ver unas 50-60 unidades. No más. Ahí tenemos el primero de los grupos, el pelotón a aproximadamente unos 15-20 segundos detrás nuestro. Ahí repetimos la composición. Ahí de nuevo por delante nos ha parecido ver, ha saltado José Mas, nos ha parecido ver. Ahí vemos otro hombre que ha saltado a su rueda. Ahí salta otro hombre del Castillo de Honda. Se queda intercalado ese dorsal 43 de Constantino Jaén. Vemos ya el pelotón. Se ha vuelto a reagrupar, que era lo más lógico en esta primera vuelta. Ahí se nos queda por delante estos 2 corredores de José Mas y Mansur del Metal Loop. Esa equipación negra y amarilla. Y prácticamente ya entrando a Sacs. Ahí por lo tanto el dúo ahí con unos 15 segundos sobre el grupo perseguidor. Entramos al casco urbano de Sacs, en esa zona estrecha. Ahí esta rotonda que convenientemente se ha tapado esa entrada por la izquierda para impedir que los corredores se metieran por mal sitio. Así que daba un poquito más de seguridad a la entrada a esta rotonda. Y recordamos, a la salida de Sacs teníamos la segunda de las metas volantes.
Y ahí tenemos estos dos corredores, sabedores más y Mansur, que podían llegar a la meta volante. Ahí estaba claro que era su objetivo. Ahí pasando al relevo José Mas, ahí aproximadamente a unos 200 metros de pasar por la segunda puntuable. Ahí tenemos con hueco suficiente para plantarse en solitario. Ahí tenemos el pelotón al fondo, unos 10-15 segundos. Ahí tenemos la corredor sub-23 de Said Mansur. Ya tenemos sprint por la derecha de José Mas, que consigue llevarse esta segunda puntuable. Ahí pasando los últimos 10 metros a Mansur. Y por detrás sería el propio Gerardo Atencio, el corredor argentino del Jiménez Ganga. Ahí lo tenemos. Ahí rebasando a los dos corredores. Ahí por detrás se queda Mansur y José Mas. Ahí pasa Atencio. Y aquí nos parece ver con el 130. Vamos a ver. 139 nos ha parecido ver. De Francisco López. En efecto, Francisco López, el corredor del Ergo Sport, que se queda ahí intercalado entre Atencio y las primeras unidades del pelotón. Pero atención, ahí se produce un pequeño corte. Ahí vemos el pelotón al fondo, una veintena de segundos por detrás. Ahí por lo tanto tenemos un corte de unos 15 hombres, 14-15 hombres. Nada más pasar la meta volante. Recordamos terreno ascendente ahora. Ahí pasando Juan José Martínez del Gandía. Ya tenemos composición de Juan José Martínez, Ramón Martínez, Álvaro Roldán y Atencio. Estos tres del Jiménez Ganga. Casasnovas, Cantón y Jaén del Castillo de Honda. Yacer y Montaner del Cove San Josep. José Mas del Offerbikes. Y hasta un total de 14 unidades. Repetimos este terreno ascendente y con el viento prácticamente frontal. Ahí tenemos conduciendo Ángel Buendía. Y nosotros mirando con nuestra cámara hacia atrás y vemos el pelotón que no se ve, justamente no se ve, y por ahí venía intercalado Vicente Martínez, el corredor de Castillo de Honda. Allí al fondo, aquí se nos cantaba aproximadamente los 25 segundos sobre pelotón. Ahí tenemos hombres del Jiménez Ganga, Metal Loop, STEC, Gandía. Ahí acabando de tomar contacto Vicente Martínez, saltando del pelotón. Nosotros paramos la moto. Ahí tenemos al pelotón, ahí perdiendo aproximadamente entre 25 y 30 segundos. Aquí en esta zona del puente del AVE, paso inferior del AVE. Ahí tenemos prácticamente a 3/4 de vuelta. Ya ha pasado el Ecuador de la carrera. Ya tenemos este pelotón de no más entre 50 y 60 unidades. Ahí tenemos la ventaja de 30 segundos. Ahí conducido por los hombres del Benicassim. Ahí con ese dorsal 86 de Carlos Mínguez. Ahí
en la parte más empinada de la subida dirección Salinas. Ahí tenemos nombres del Benicàssim, del Cove Sant Josep. Repetimos, rondando los 50 corredores. Por lo tanto, bastante criba de los 145 que tomaban la salida. Ahí vemos nuevos intentos. Ahí se mueve un poquito ahora el pelotón. Recordamos, nos encontramos aquí en una zona con el viento prácticamente frontal. Ahora vamos a echar un poquito a mano de zoom. Aquí un poquito engañoso. A aproximadamente esos 30 segundos vemos al grupo de cabeza ahí al fondo. Ahí cerrando ese dorsal 95 de César Sánchez. Ahí vemos el viento como se aprecia. Ahí probablemente un poco dirección frontal, un poquito de la derecha. Por eso ahora el pelotón se tira ahí al margen izquierdo. Ahí vamos remontando. Ahí nos vamos hasta las primeras posiciones del pelotón. Recordamos, todavía continúa la cabeza ahí al fondo, manteniendo esa ventaja, rondando los 30 segundos. Y aquí nos encontramos conduciendo el pelotón, prácticamente metiendo cuneta a la totalidad del pelotón. Ahí tenemos a Joan Bou, el corredor del equipo Flex Fundación Alberto Contador. Aquí pegaba el viento bastante fuerte de la derecha. Vemos en fila de 1 a este pelotón de 50 unidades. Esta bonita imagen, esta bonita estampa que nos da el ciclismo. Recordamos, todo un lujo poder estar aquí de manera altruista compartiendo estas imágenes. Ahí cuando continuamos viendo a Bou, no desiste en este acelerón. Ahora en este terreno picando hacia abajo. Y recordamos, por delante unas 14 unidades. Ahí vemos esta bonita imagen con la caravana. Ahí Joan Bou. Adelantamos a cámara rápida la moto para que nos hagamos una idea de esos 30 segundos. Ahí tenemos, llegando ya a cola de la cabeza de carrera. Repetimos, Juan José Martínez del Gandía, Martínez Roldán y Atencio del Ganga, Martínez Casasnovas y Cantón y Jaén del Castillo de Onda, Yacer y Montaner del Cove Sant Josep. Después tenemos a más del Offerbikes, Ángel Buendía del STEC, Yebra del Criado y López, Francisco López, ahí lo vemos a dos columnas, Francisco López y Castilla del Ergosport, Mansur del Metal Loop y del Control Pack Otto Schaffer. La composición de la cabeza de carrera.
pues este plan hacia atrás se mantenían todavía esos 25 o 30 segundos. Ahí tenemos a Ramón Martínez. Ahí Otto Schäfer con esa equipación naranja. Ahí también a José Alberto Yebra del Criado y López. Ahí en ese momento de impasse. Intento por parte de Yebra. Ahí se lleva su rueda a Vicent Martínez. Ahí tenemos al corredor del Criado y López. El dúo que consigue poner unos metros sobre el resto de compañeros ante esa ralentización del ritmo, ya prácticamente a la entrada de Salinas. Por lo tanto, atención, porque la carrera, a pesar de estos ritmos que estamos viendo, muy engañosa, se está yendo bastante rápido. De hecho, prácticamente la mitad de los corredores ya estaban fuera de carrera, que ya es decir. Ya estamos en este repecho de entrada. Salinas ahí conduciendo Yebra. Ahí nosotros nos apartamos con la moto. Ahí sabedores de que el grupo prácticamente ya estaba encima. Ahí tenemos, ahí llegando los hombres del STEC, ahí con ese 2 al 31 de Atencio, con el 43 de Jaén. Ahí el hombre del Gandía, Juan José Martínez. Los dos hombres del Ergosport. Y el pelotón que no aparece al fondo. Ahí por lo tanto se vuelve a unir el grupo. Pero atención, porque las fuerzas aquí ya están muy justas. Las fuerzas aquí están muy justitas. Y a cualquier pequeño arreón se va notando. Ahí que nos preguntan algunos sobre las diferencias. Ahí el hombre del STEC. Ahí se mantienen esos 25-30 segundos sobre pelotón. Ahí tenemos a muy activo José Alberto Yebra. Ahí tenemos a Otto Schäfer con esa equipación naranja. Ahí la noticia es que teníamos era el pelotón que se iba acercando poco a poco. Ahí tenemos de nuevo la composición a dos columnas. Ahí por lo tanto nos parece contar 17 corredores. Tenemos el pelotón al fondo que no aparece. Ahí al fondo nos parece ver unas 3 unidades intercaladas. Tenemos al pelotón, esos 25 segundos. Ahí tenemos nuevo arreón desde la parte delantera. Ahí nos parece ver con esa 2 al 48 tenemos a Eduardo Yacer y Constantino Jaén del Castillo de Honda, en esta zona que pica hacia arriba, ahí pasando la laguna de Salinas, ahí al fondo. Ahí tirando un poquito de zoom, intentando buscar al pelotón. Lo tenemos allá al fondo. Así que paramos la moto.
Ahora lo vamos a ver. Imágenes de pelotón. Atención, un pelotón que se acercaba peligrosamente, ya menos de 10 segundos. Vemos ese fortísimo arreón que va haciendo que se corte. Ahí prácticamente acortando a casi nada la distancia con esos 17 hombres de la fuga principal. Ahí vemos ocupando esa cuneta, ese margen izquierdo, con ese viento fuerte proveniente de la derecha. Ahí cerrando hombres del Cove San Josep. Ahí vemos ese pequeño abanico. Vamos a tirar mano del zoom un poquito. Ahí vemos al fondo al grupo de cabeza. Porque atención, está claro que nos encontramos en un momento decisivo de carrera. Vemos como por delante incluso se producen nuevos intentos al tiempo que se va acercando el pelotón. Ahí conducido con ese dorsal 120 por el hombre del Fenavín, David Laguna, acortando las distancias. Ahí a su rueda Jaume Sureda. A su vez tenemos ahí a César Sánchez. Ahí como aguador tenemos a Xavier Cañellas. Ahí tenemos el grupo de cabeza ahí al fondo, que a su vez se producían intentos por delante. Ahí ese fortísimo arreón por parte de Laguna, que sirve prácticamente para echarse encima la mayor parte del grupo de cabeza. Ahí tenemos a Laguna. Ahí tenemos el grupo de cabeza y esos intentos que decíamos. Atentos. Momento importante de la carrera. Aquí recordando que estamos prácticamente ya cerquita al kilómetro 68 de carrera. Ahí vemos el grupo de cabeza que aprovecha otro arreón para romperse, prácticamente haciéndose un pupurri. Así que vamos remontando con la moto. Ahí tenemos estas bonitas imágenes en persecución de la cabeza de carrera, que la tenemos allá al fondo, ahora con menos unidades. Aquí vemos este cuarteto. Ahí tenemos con Martínez, con ese dorsal 156 de Mansur. Adelantamos la moto aquí con el resto de lo que era la escapada. Ahí no hemos podido ver bien el dorsal, nos ha aparecido Alfonso Rodríguez. Aquí llegamos a un cuarteto formado. Ahí tenemos a Buendía con ese dorsal 143 Castilla, con el dorsal 139 tenemos a Francisco López y a Vicente Martínez. Estos 4 hombres, otros 4 por detrás. Pelotón también ahí muy cerquita, 10-15 segundos. Nos vamos a por la cabeza de carrera. Momento decisivo. Llegamos al terceto, cabeza de carrera. Atención en estos momentos. Ahí nos parece ver el dorsal 28, en efecto, Roldán, el 43 Jaén y el propio Yebra. Recordamos muy activo ahí en la entrada a Salinas, junto con Vicente Martínez. Aquí de momento por este terreno de falsos llanos, buscando ese cruce del Mañá. Ahí tenemos Álvaro Roldán, Jaén y Yebra. Ahí tenemos como pega esos fuertes arreones José Alberto Yebra, el hombre del criado y López. Adelantamos secuencia, nos vamos a los 2 grupos perseguidores. Atentos, el primero de ellos aquí a nuestra derecha, ahí conducido ahora por Francisco López. Recordamos, estamos ya en la bajada dirección Monóvar. Ahí tenemos por eso al 156 de Mansur, el 95 de César Sánchez. Nos vamos un poquito hacia atrás, otro
el segundo de los grupos perseguidores, con Josep Linares, Juan José Martínez y Otto Schaffer. Recordamos, este es el segundo grupo perseguidor. Ahí tenemos esta rápida velocidad con el viento a favor. Repetimos esas rachas de 40-50 km por hora. En este caso con viento a favor. Ahí tenemos a Josep Linares, Schaffer y Juan José Martínez. A la caza y captura del primero de los grupos perseguidores, allá al fondo. Ahí vamos a ver situación de carrera. Ahí tenemos ya ese descenso hacia la estación de Monóvar para buscar la segunda de las ascensiones al alto de la Torreta. Ahí tenemos el terceto. Ahí mirando hacia atrás no vemos a nadie. En teoría ahí detrás nuestro tendría que quedar el pelotón principal. Ahí tenemos en los rótulos segundo grupo perseguidor, rondando unos 10-15 segundos por delante del primer grupo. Ahí no. Más adelante veremos la composición. Ahí tenemos la composición del primer grupo perseguidor. Tenemos a Ramón Martínez, César Sánchez, Ángel Buendía, Francisco López, Manuel Castilla y Said Mansur, que es este grupo que tenemos delante. Y recordamos por delante, cabeza de carrera, Álvaro Roldán. También nos quedaba Yebra y el hombre del Castillo de Honda. Perseguidor. Aquí los hombres, ahí Said Mansur preguntando las diferencias. Ahí por radio vuelta cantándole por delante. Recordamos, había saltado de aquí. Tenemos que de este grupo había saltado cuando hemos llegado Vicent Martínez con el dorsal 33. Ahí tenemos, se fusionan los dos grupos, por lo tanto nos queda un primer grupo perseguidor del cuarteto de cabeza con Josep Linares, Juan José Martínez, Schaffer, Ramón Martínez, César Sánchez, Ángel Buendía, Francisco López, Manuel Castilla y Said Mansur. 9 corredores. Ahí intentándolo Ángel Buendía. Ahí su compañero de equipo, César Sánchez. Y recordamos por delante Vicent Martínez, Yebra y Constantino Jaén, junto con ese dorsal 28 Álvaro Roldán. Ahí se gira a la derecha. Ahora el viento proveniente de la izquierda, lateral de la izquierda. Ahí cerrando César Sánchez. Ahí tenemos situación de carrera, cabeza de carrera Roldán, Martínez, Jaén y Yebra. Ahí tenemos esa bonita imagen con el pelotón. Unos 30 segundos detrás de este primer grupo perseguidor. Nos vamos a la cabeza. Como decíamos, situación de carrera. Roldán, Martínez, Jaén y Yebra con esos 30 segundos, 30-35 segundos sobre el grupo. Allá al fondo, los tenemos allá al fondo. De esas 9 de Linares, Martínez, Schaffer, Ramón Martínez, César Sánchez, Ángel Buendía, Francisco López, Castilla y Mansur. Ahí estaba la emoción. Recordamos, a falta de subir por última vez ese alto de la Torreta. Ahí tenemos a Vicent Martínez, que conseguía arrancar desde atrás. Ahí
prácticamente y tomar contacto con este terceto. Ahí tenemos a Yebra. Ahí adelantando bastante la secuencia. Nos vamos a este repecho dirección al Hospital de Elda. Allí se nos descolgaba Álvaro Roldán. Ahí por lo tanto nos quedaba en cabeza Vicente Martínez, Constantino Jaén y José Alberto Yebra. Ahí tenemos por detrás perdiendo unos metros Álvaro Roldán. Ahí tenemos a Álvaro Roldán perdiendo esos metros aquí en este repecho del 10%. Ahí camino del Hospital de Elda. Ahí tenemos a Álvaro Roldán. Unos 15 segundos y aproximadamente unos 30 segundos el primer grupo perseguidor. Ya prácticamente con el pelotón echándose encima del grupo perseguidor. Ahí tenemos a Álvaro Roldán intentando recuperar. Ahí subiendo con ligereza este repecho que nos conducía al Hospital de Elda. Ahí tenemos al grupo perseguidor y prácticamente el pelotón echándose encima del grupito que estaba a la caza y captura de la cabeza de carrera. Ahí vemos al pelotón, hay apenas unos 50 supervivientes. El Castillo de Honda que intenta romper aún más la carrera a pesar de tener por delante a Vicente Martínez y a Constantino Jaén. Ahí ya neutralizado Álvaro Roldán. En esos momentos de la neutralización. Aquí las distancias se engañan. Recordamos, estamos en esta zona de subida. Y aproximadamente unos 30, tal vez un poquito más, 30-35 segundos. La cabeza en ese momento. Y vemos el pelotón que se rompe en grupitos. En esta zona de subida, al viento de la izquierda. Ahí nos dejamos caer con la moto para ver las composiciones. Ahí tenemos al grueso del pelotón. Ahí vemos ahí en segundo lugar el propio Carratalá del Team Novo Nordisk. Y haciendo un pequeño repaso de los supervivientes. Recordamos ya menos de la mitad de los corredores que tomaban la salida. Ahí cerrando Ramón Martínez con ese dorsal 22. Ahí ocupando esa parte derecha. Ahí remontando, prácticamente haciendo un repaso de los supervivientes. A poco más de 8 kilómetros para el final. Hay un pequeño corte. Ahí tenemos a Atencio con ese dorsal 31. Ahí la carrera se está poniendo dura. Parón del pelotón. Y atención, porque nosotros nos daba la sensación de que habían sido neutralizadas a la cabeza de carrera. Ni más ni menos que nos equivocamos. Continuaba el terceto por delante. El terceto de Yebra, Jaén y Martínez. Ahí se cantaba a aproximadamente 35-40 segundos. Y ese pequeño parón. Se vuelve a reagrupar el pelotón, lo que prácticamente suponía un respiro para la cabeza de carrera. Ahí vemos con ese dorsal 169 a Juan Sánchez del Pedal Sativa. Ahí
cola de pelotón, los hombres del Kobe San Josep. Recordamos, aquí ya pocos supervivientes. Por debajo, repetimos, de la mitad de los que tomaban la salida. Ya prácticamente en las rampas del alto de la torreta. Así que vamos, remontando la moto, cámara rápida, buscando esos 40 segundos de diferencia. Ahí tenemos, llegamos a la altura de Vicente Martínez, Yebra y Constantino Jaén. En estos momentos Constantino Jaén llevando el ritmo a poco menos de medio kilómetro de coronar. Ahí todavía el público que se daba cita, a pesar de que teníamos la meta muy cerca en Sachs. Ahí tenemos a Constantino Jaén. Ahí se les cantaba la diferencia. Ahí nuestro colaborador John Kepa, que nos cantaba 40 segundos aquí en el alto. O sea que estaba la cosa ahí en el aire de saber si se llegaba o no se llegaba. Así que el terceto inicia el descenso. Y ahí nos quedamos con ese rótulo de esos 40 segundos. Así que emoción por todo lo alto. De esos 40 segundos que separaba este terceto de los 50 corredores del pelotón. Ahí se inicia ese descenso de algo más de 1 kilómetro. Ahí Vicente Martínez, Yebra y Jaén. Ahí prácticamente ya con el castillo de Sachs ahí al fondo. Ahí entre 4 o 5 kilómetros. Ahí tenemos a Yebra, Constantino Jaén, Vicente Martínez, ahí siendo informados de la ventaja con el pelotón perseguidor. Recordamos un pelotón que no llegaba ni siquiera a las 50 unidades, el pelotón principal. Ahí tenemos, no vamos a cortar secuencia ya prácticamente hasta la meta, aproximadamente a un poquitín menos de 4 kilómetros para el final. Vamos a ver si tiramos mano del zoom. Ahí tenemos al pelotón ahí al fondo, rondando los 35-40 segundos. Aquí el terceto dándolo todo, sabedores de que podían llegar. Ahí de nuevo pegamos un vistazo hacia atrás, vemos que se mantienen las diferencias.
Ahí prácticamente dándolo todo el terceto. Vamos a echar mano del zoom otra vez. Ahí tenemos al pelotón ahí cortado en dos. Tenemos un pequeño grupo al fondo. Esta larga recta. Ahí rondando los 35 segundos. Ahí las primeras casas de Sachs. Atención, el grupo que puede llegar. Recordamos el terceto. Prácticamente Yebra, Constantino Jaén. Desde la salida de Salinas, buscando la escapada constantemente. Y Vicente Martínez, que saliendo desde atrás conseguía contactar con este dúo. Y recordamos Álvaro Roldán, que se descolgaba en ese repecho dirección al hospital. Ahí tenemos esa curva a cámara lenta del terceto, prácticamente extenuado, ya menos de 1 kilómetro para la meta. Ahí conduciendo Yebra, Vicente Martínez a su rueda. Ahí tenemos con ese dorsal 43, aunque no parezca, compañero de equipo de Vicente Martínez, portador de ese maillot de campeón autonómico de la categoría junior. Ya tenemos a menos de 400 metros para el final. Ahí tenemos a Constantino Jaén lanzando el sprint. Constantino Jaén, Yebra su rueda. Ahí levantamos la cámara. Ahí tenemos 150 metros. Muy poquito. Tenemos a Yebra que se va a la derecha. Vicente Martínez que arranca por la izquierda. Ahí tenemos a Vicente Martínez, 100 metros para el final. Y Yebra que no consigue coger la rueda del campeón autonómico. Vicente Martínez que se proclama por segundo año consecutivo vencedor de este trofeo Joaquín Barceló, celebrándolo por todo alto su compañero de equipo Constantino Jaén. Ahí paramos la moto y ponemos el crono en marcha. Y 25 segundos después, ahí tenemos constatando el pleno dominio del Castillo de Honda, Casasnova Sureda, comandando este grupito de unas 30 unidades. Ahí tenemos Casasnova, Sureda, Huidrobro, Carlos Martín, que se colocaba Carlos Martín como primer alicantino, que entraba en esa séptima posición. El corredor del Jiménez Ganga, vemos repetido estos últimos 150 metros. Ahí Yebra por la parte de la acera, por la izquierda Vicente Martínez, prácticamente intratable. Y Yebra que se conforma con esa segunda posición y celebrándolo su compañero de equipo Constantino Jaén. Acaba d'acabar la carrera del Joaquín Barceló, ja tenim el guanyador de l'any passat, els 2 anys consecutius, i tenim enhorabona, i han estat el clau de la carrera d'avui. Gràcies, ha sigut el pas pel primer port, anava dels primers i no ha disputat el premi de muntanya, han disputat els meus companys i he aprofitat per la baixada, fer el tall, i ens hem anat un grup, però aquest grup no acabava de quallar, i feia grup, 3 grups, 2 grups, s'enjaven, i hi ha hagut un moment que se n'havien anat molt un grup, i des del paquet ha vist que aquesta escapada era bona i ha votat jo soles, ha aconseguit connectar, i a partir d'ahir una altra vegada desentendiment, no s'aclaríem, fins que hem votat els 3 que hem arribat, i hem fet una última pujada a Torreta els 3 junts. Havíem parlat de que sabien que el final de carrera, la baixada al poble, anava a ser difícil perquè el paquet anava a anar molt a pressa ahir, i ens hem ficat d'acord i ens ha eixit bé. Al final l'esprint, el meu company m'ha ajudat, s'ha ficat davant per controlar el company d'escapar,
i al final pues, era sprintar i intentar guanyar i ho he aconseguit. Bueno, enhorabona. I l'aire creus tu que ha sigut també? Perquè hem vist una carrera que en 145 corredors que han eixit i sols hauran acabat 70, i creus tu que l'aire també pareixia que no, però sí que ha fet molt de mal, no? Sí, perquè a part de que per davant se feien talls per culpa de l'aire, deixaves un metro i perdies el contacte, a banda per darrere sí que és de veres que ha hagut un moment que jo m'he girat i no quedava quasi gent, això vol dir que també la cola anava tallant-se i l'aire ha decidit molt la carrera perquè ha seleccionat molt tots els grups. Molt bé, pues bueno, ara descansar per demà, que m'ho espera l'etapa reina de esta Copa Alacant, ¿eh? Enhorabona. Gràcies. Pues después de la entrevista con el líder de la Copa Alicante vemos las clasificaciones secundarias. Ahí tenemos a Said Mansur del Metal Loop en la meta volantes, Constantino Jaén del Castillo de Onda en la montaña. Ahí tercer lugar para el propio Constantino Jaén. Ahí tenemos a José Alberto Yebra del Criado y López, segundo lugar del Cajón. Y ahí primer clasificado el corredor valenciano Vicent Martínez. Recibe el trofeo de la viuda del Joaquín Barceló. Repetimos ya en su 51 edición. Ahí tenemos ese ramo de flores. Excelente jornada de ciclismo. Recordamos emplazamiento para mañana en esa etapa reina en Ibi, a cargo del Club Ciclista Ibense. Ese Altos de Benifallim y Carrasqueta. Ahí tenemos el podio de los tres primeros. Por equipos, como no, ese dominio del Castillo de Onda. Ha abordado prácticamente la jornada. Ya con la imposición de los maillots, en este caso Said Mansur del Metal Loop, Constantino Jaén, ese maillot rojo de la montaña, primer alicantino, recordamos Carlos Martín del Jiménez Ganga, que consigue arañar buenos puntos en ese séptimo lugar hoy. Séptimo clasificado. Ahí tenemos ese primer líder de cara a mañana, sobre todo en Ibi, Vicent Martínez. Recordamos, empezamos a una nueva cita con este canal YouTube, en este caso sería en Ibi, y esperamos vernos allí. Esperando que hayan disfrutado de estas imágenes, de este trofeo Joaquín Barceló. Saludos y les dejamos con las clasificaciones.